que tiene forma cónica cuya base inferior se encuentra deprimida en sentido antero-posterior. En los elementos o los compuestos óseos que tenemos hacia anterior tenemos lo que es el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides que forman en su conjunto el esternón. Tenemos las articulaciones costoesternales y las extremidades anteriores de la costilla. Hacia el lado lateral tenemos son los arcos costales y hacia el lado posterior tenemos son las columnas vertebrales, la extremidad posterior de la costilla y la articulación costovertebral. Los espacios intercostales son más amplios en la parte anterior que en la parte posterior. Además, a nivel de clínica tenemos que recordar dónde podemos localizar la arteria mamaria interna, conocida actualmente como la torácica interna, que se encuentra a media pulgada del borde del esternón entre el segundo y el tercer espacio intercostal, que la localizan principalmente para ligarla a una ruptura. Ahora, con referente a la parte posterior tenemos que destacar que la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical es bastante prominente. ¿Por qué? Esta es la que nos va a ayudar a localizar el resto de la columna. Con respecto al tórax tenemos que T1 y T12 tienen las mismas características, solo que a partir de T3 hasta T11 las apófisis espinosas van a tener relaciones con el cuerpo siguiente. ¿Cómo así? Tenemos el cuerpo vertebral de T3 y la apófisis espinosa de T3. ¿Correcto? Solo que esta apófisis espinosa se encuentra con una dirección oblicua hacia inferior, donde va a tener relación con el cuerpo vertebral de T4 y así sucesivamente. Ahora, ¿en dónde se comienzan a orientalizar otra vez las apófisis? A nivel de T12. Para el examen físico de tórax tenemos que recordar las líneas que venimos conociendo desde el comienzo de clase, como son las líneas axilar anterior, media y posterior. Tenemos las líneas medios claviculares, las megaesternales, las líneas vertebrales y las líneas escapulares. En estos podemos encontrar ciertos elementos. En la parte anterior tenemos las zonas o las regiones, las supraclaviculares, las infraclaviculares, la región mamelunar, que es más prominente en las mujeres, y las regiones intercostales. Hacia el lado lateral tenemos dos zonas, la zona que corresponde directamente a la zona axilar y la zona submaxilar. Y hacia la parte posterior tenemos la que corresponde por encima de la espina de la escápula, que es la zona supraespinosa, tenemos la escapular externa y la zona inferior. Además tenemos que recordar ciertas demarcaciones que debemos observar de algunos huesos, como lo que es la horquilla external, también conocida como la incisura yugular, que es la que podemos observar más o menos a nivel del cuello, que está articulado por las clavículas, haciendo la articulación clavícula externo-claviculares. Tenemos también lo que es el ángulo de Lewis, que el ángulo de Lewis es la unión de osificación entre el manubrio del esternón y el cuerpo, y esta hace una ligera proyección hacia adelante. Y después tenemos son los arcos costales. Ok, la inspección. La inspección cuesta más de observar. ¿Qué vamos a observar en tórax? Tenemos que ver el estado de la piel, el tejido celular subcutáneo y las estructuras musculoesqueléticas. Además, la configuración del tórax, donde tenemos que ver si es un tórax que está envuelto en tóner o un tórax que tiene un petus excavatum, entre otras anomalias. Tenemos la ausencia de agendamiento o retracción y además le agregamos lo que es la forma, dirección y movimiento de los espacios intercostales y las costillas. Ahora, ¿cómo consideramos un tórax que es normal? Tenemos tres estructuras óseas que van a definir la configuración normal del tórax, como lo es la columna vertebral, la costilla y el esternón. Además, tenemos que observar lo que es el diámetro transversal anteroposterior y el diámetro transversal lateral, que ellos deben tener una relación de 1/2, siendo el lateral un poco mayor. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Para evaluar el diámetro transversal anteroposterior, nosotros nos vamos a colocar de perfil al paciente, en donde nosotros observamos un diámetro anteroposterior, ¿verdad? Ahora, para evaluar el diámetro transversal lateral, nosotros nos vamos a colocar de frente al paciente, donde observamos un diámetro desde el lateral izquierdo al lateral derecho o viceversa. Ahora, el tórax se considera normal o se considera simétrico de acuerdo al tipo constitucional de las personas. Como así, agregamos aquí tres términos nuevos, lo que es brevilíneo, mediolíneo y longilíneo, también conocidos como endomórfico, mesomórfico, ectomórfico. Los pacientes que son endomórficos son pacientes que tienen con textura gruesa, son de estatura mediana o corta y sus extremidades también son cortas. Ahora, con referente al tórax, el diámetro transversal anteroposterior va a prevalecer más que el vertical y el lateral. Los pacientes que son ectomórficos son pacientes que son talla alta, se consideran altos, delgados, cuyas extremidades son largas.
El tórax en sí es largo, por lo tanto el diámetro vertical va a ser mayor que el anteroposterior. Y cuando hablamos de pacientes que son mesomórficos, hablamos de pacientes que su contextura es bastante proporcional y se menciona que son cuerpos atléticos. Por lo tanto, el diámetro transversal y anteroposterior son semejantes. Ok, además le vamos a agregar lo que es el estudio de movimientos respiratorios, que consta de 5 partes: el tipo respiratorio, la frecuencia, ritmo y profundidad, patrones ventilatorios y amplitud torácica. Con el tipo respiratorio tenemos lo siguiente: el tórax debe moverse de forma simétrica y sincrónica, ¿correcto? En donde el diafragma desciende, durante una inspiración desciende, y el tórax y el abdomen se elevan hacia afuera. Y en la expiración debe ocurrir lo contrario. Ahora, por términos generales, se conoce que la mujer respira con un tipo de movimiento torácico y los hombres y los niños con diafragmático. Lo normal sería que las mujeres respiren de tipo costal superior, los adolescentes de un costal, ya que sus huesos todavía son un poco más flexibles, y en los niños y en los adultos sea diafragmático o abdominal. Cuando un movimiento de un hemitórax o el movimiento diafragmático es anormal, se menciona que la ventilación es bastante inefectiva. Ok, frecuencia, ritmo y profundidad de patrones ventilatorios. Frecuencia. Como conocimos anteriormente con mi compañera Audrey, la frecuencia respiratoria, de cómo se toma y eso, aquí nada más vamos a tomar en cuenta son los valores normales. En este caso, un adulto que oscilan entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Ritmo y profundidad. La respiración debe ser tranquila y debe ser simétrica por ambos emisoras. Y patrones ventilatorios. Cuando hablamos de patrones ventilatorios, agregamos no solamente lo que es la frecuencia, ritmo y profundidad, sino le vamos a agregar una relación de tiempo de inspiración e expiración, en donde la expiración toma un poco más de tiempo que la inspiración. Y por último, el promedio de volumen de corriente de aire, que son de 350 a 500 mililitros. En esta imagen que podemos ver aquí, vemos son los patrones respiratorios. Como ya conocimos tres, que es lo normal, la bradipnea y la taquipnea, pero a nivel de valores. Aquí lo podemos ver en un diagrama, que esto le va a ayudar más que todo para fisiología, pero como no es en este caso, seguimos. Ok, y por último, la amplitud torácica. Ambos emitoras deben expandirse de forma simétrica y al mismo tiempo, por lo tanto, sincrónica. Cuando una emitora no se expande de la misma forma que el contrario, esto no se debe registrar en historia clínica como la disminución de la expansión en el emitoras de menor amplitud, sino como la expansión torácica aumentada en el emitoras contrario. Tenemos la palpación. Las técnicas de palpación en este examen físico lo que va a corroborar todo lo que nosotros logramos obtener en la observación. Cuando los pacientes refieren sensibilidad, que refieren dolor en este caso, lo más usual que podemos hacer es no palpar esa zona, sino palpar el resto y de último palpar ahí para poder canalizar si le duele el momento de palpa, un movimiento o cuánto difiere el dolor, etc. Elasticidad torácica. La elasticidad torácica va a ser un comprobatorio de lo que pudimos observar en la amplitud torácica. En ella vamos a explicar dos maniobras, la maniobra de base y la maniobra de vértice en dos planos, plano anterior y plano posterior. Para la maniobra de base le vamos a pedir, vamos a colocar nuestra región palmar en la zona posterolateral del paciente, ¿correcto? Y vamos a colocar que nuestros pulgares van a traccionar a nivel de la columna vertebral, específicamente en T10. Ahora, para la maniobra de vértice vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso nuestra región palmar va a tener contacto a nivel de los hombros y nuestros pulgares van a traccionar hacia T1. Se le pide al paciente que haga una respiración profunda y debemos observar la separación de los pulgares, que debe ser igual en ambos lados. En la parte anterior vamos a hacer lo mismo, solo que nuestra región palmar va a tener contacto con anterolateral del tórax del paciente. Y los pulgares, como no tenemos columna vertebral hacia anterior, pero tenemos un esternón, entonces los pulgares traccionan ese esternón a nivel de la sexta articulación condrocostal. Fisiológicamente, la amplitud torácica debe ser mayor en un niño, intermedio en un viejo, menor en un viejo e intermedio en un adulto. Frémito, o también conocido como vibraciones vocales. Ellas se originan a nivel de las cuerdas vocales durante la fonación y son transmitidas por la columna de aire traqueobronquial hacia el pulmón.
Sus valores normales oscilan en que un pulmón puede transmitir de 90 a 130 vibraciones por segundo, un hombre de 100 a 130 vibraciones por segundo